si quieren y si no quieren utilizar el término posmodernidad, el término post fue un término de mucho debate. ¿Por qué? Porque implicaba que estaba después de la modernidad. Y justamente esta idea no representaría el movimiento, no representaría a quienes defienden la posmodernidad. ¿Por qué? Porque no se trata, porque esa sería la visión de tiempo lineal de la modernidad. No se trata de que una cosa va a reemplazar a la otra, sino de que acá va a haber una convivencia, ¿no? Es decir, seguimos siendo modernos, pero modernos críticos y con una nueva manera de comprender esta nueva época, ¿no? Entonces, acá sacar el O y reemplazarlo por el I, por un guioncito, diríamos, ¿no? Por eso moderno, posmoderno como guión y no como una etapa que supera. La idea de que una etapa supera a la otra, esa es una idea de la modernidad, para la cual el tiempo es un tiempo lineal, un tiempo, decíamos, de progreso. La otra crítica, y hay que pensar en qué contexto se hacen estas críticas a la modernidad. El siglo XX había observado y se dio en las vivencias, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la apertura de los campos de concentración, después, ¿no? y de la cantidad de campos de concentración. No solamente hay que irnos al nazismo, ¿no? El genocidio armenio, en América Latina el Plan Cóndor, los distintos genocidios a lo largo del mundo, ¿no? Esta casa de brujas del Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay toda una puesta en discusión de esa idea de progreso, ¿no? Hay toda una puesta en discusión de esta idea de grandes relatos, ¿no? Emancipatorios y revolucionarios que llevaban sí o sí a un futuro mejor, y ahí aparece incluso este movimiento. Hay toda una época de desencanto, ¿no? Estoy pensando en los 80, estoy pensando en el movimiento punk en Gran Bretaña. Piensen en esa Gran Bretaña que había estado, ¿se acuerdan cuando leíamos a Perry Anderson en esta instalación del neoliberalismo, que lo que genera es una gran cantidad de ejército de reserva en términos marxistas, es decir, una gran cantidad de desocupados? ¿Por qué? Porque hay inversión de otro tipo de capital, el capital financiero, y por el otro lado hay fábricas que se cierran porque se van a instalar en otro lugar. Entonces, Inglaterra se queda con una gran cantidad de mano de obra desocupada, y en especial de los jóvenes, ¿no? Entonces, estos jóvenes que no tenían dónde ir a trabajar, que no tenían propuesta de pueblos que vivían por las fábricas de acero, ¿no? Es decir, quedan como pueblos totalmente abandonados, o en donde terminan viviendo solo los viejos. Lo veían en Brexit, ¿no? Porque ya no se instala ninguna posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, esa situación genera un movimiento que se llamó el movimiento punk, que después el mercado lo transforma en moda, pero es una banalización de este movimiento, que es un movimiento de descontento, el lema del movimiento "no hay futuro", en donde estos jóvenes, ¿qué hacían? Van a tomar espacios, van a tomar viviendas, viven en viviendas tomadas, viven en fábricas abandonadas, obviamente sacados por la policía permanentemente, en un estado permanente de conflicto, ¿no? Entonces, esta tensión se observa en esta crítica a la modernidad que ya se venía dando, ¿no? Nada más que empieza a llegar, podríamos decir, a la vida cotidiana. Es decir, siempre aparecen primero los filósofos, los pensadores, que empiezan a decir, che, me parece que esto está mal, ¿no? Y cuando eso eclosiona y se convierte en algo que se dice todos los días, es porque ya se instaló, como, ¿no? Esto que veíamos, ¿no? Entonces,
Ya hoy sabemos que la ciencia no es el único, el único lugar de saber, que hay otros saberes que no son los saberes científicos, pero que son saberes vinculados a nuestros pueblos originarios. Hay otros saberes que se validan, que tienen peso y que se deben tener en consideración más allá del saber científico, ¿no? Esa también es una crítica hacia esa ciencia moderna. Por el otro lado, también sabemos de que la ciencia no solo y la tecnología no solo se desarrollan en pos de la ciencia y la tecnología o en pos de la verdad, sino que también ahí aparecen, decíamos la otra vez, los conflictos económicos, políticos, ¿no? Hay otras cuestiones que entran a jugar en la definición de lo que es ese campo, ese espacio de lucha de poder. Bueno, aparece un filósofo como Foucault en los 70, en los 80, que después llega a nuestro país, Michel Foucault, en donde plantea en esta relectura que él propone hace un resurgir de los textos de Nietzsche a partir de esta importancia del poder, ¿no? Es decir, cómo tanto la verdad como nuestras prácticas, nuestros etos, nuestros modos de comportarnos están vinculados a esta presencia del poder, ¿no? A estas relaciones de poder en donde no hay un lugar en donde o una persona que tenga este poder, sino que llega a plantear estas relaciones de poder, estas redes de poder, en donde por ello es tan difícil, ¿no?, destronar quienes están en los lugares de dominación, ¿no? Incluso esta idea de cómo dominar lo que es el saber está vinculado a una cuestión de poder. Yo les hablaba del texto de Lyotard, es decir, el gobierno canadiense solicitando este texto, o cuando uno observa los gobiernos con asesores científicos, la necesidad de tener filósofos, de tener, ¿no?, es decir, estos pensadores que aparecen como asesores de los gobiernos. Y uno dice, ¿y para qué? ¿No? En una visión muy pragmática diría, ¿para qué? Bueno, porque son los que construyen este discurso de legitimación, porque decíamos que el saber es poder, ¿no? Entonces, es tan importante, ¿no?, este desarrollo de la ciencia y de la tecnología en manos de aquellos que no lo vean como un mero mercado, sino que busquen al menos beneficiar a toda su población, ¿no? Entonces, qué sé yo, piensen acá, en el INTA, en su momento fue el IDEBI, ahora ya no lo es tanto, pero el INTA quizás es una de las entidades, o el CONICET, ¿no? Es decir, estos organismos de desarrollo de ciencia y técnica, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, sigo la próxima. Se instala, ¿no?, esta propuesta tardomoderna, posmoderna, de crítica, en donde decíamos, bueno, hay una disolución del sujeto, la disolución de la subjetividad, ese sujeto que todo lo podía, ese sujeto que era transparente, se vuelve opaco, pese a que hay un resurgir, diría Byung-Chul Han, ¿no?, de esa idea de la transparencia, pero el discurso crítico a la modernidad o de la posmodernidad es un discurso que recupera que somos seres opacos, ¿no?, y que ya no estamos hablando de un sujeto universal, trascendental, sino de un sujeto histórico, ¿no?, un sujeto atravesado por la historia, pero también productor y hacedor de su historia, ¿no? Un sujeto, entonces, en donde no es solo razón, sino que es pasión, sino que es sentimiento, sino que es, ¿no?, es decir, es un sujeto complejo, diga, Edgar Morin hablaba de la complejidad como el paradigma científico, ¿no? El fin de esta idea de una verdad universal
hacia verdades parciales, hacia verdades locales, hacia esta negación de una totalidad, de una univocidad, reconocer las diferentes voces, reconocer que decíamos los diferentes saberes, que el saber no está limitado y centrado en la verdad científica de la ciencia moderna, sino que hay otros saberes que también son necesarios escuchar y considerar, ¿no? Que hay una construcción ya no del gran relato, ¿no? Que se impone universalmente, sino de recuperar las identidades locales, recuperar las diversidades locales, recuperar estas diferencias en donde es necesario ubicar esta nueva manera de comprender, ¿no? Por el otro lado, esta visión del recuperar el pasado, pero no ni como el lugar en donde yo me voy a basar, ni como el lugar en donde yo voy a pensarlo como aquello que lo tengo que negar, sino tomarlo a ese pasado y leerlo de acuerdo a mi época. Lo puedo desde ironizar el pasado, estoy pensando en esta imagen de la Mona Lisa con los bigotes, ¿no? O bueno, los tantísimos memes, ¿no? El meme del sábado, ¿no? Es decir, ironizar ese pasado, el pasado ya no está en un museo, no está, es decir, es esta accesibilidad, ¿no? Y cualquiera puede, esta idea de pérdida de autoridad, que también tiene su contracara, ¿no? Esta búsqueda de nuevas poéticas, podríamos decir, de nuevos espacios ligado a la deconstrucción, que en su momento era un proyecto de la arquitectura, ¿no? Es decir, recuperar hay toda una actitud de recuperar patrimonios históricos y dejar en visión cómo era el edificio originalmente, y de allí que se vea esa deconstrucción, esa destrucción que fue teniendo a lo largo del paso del tiempo. Pero ese término también se ha retomado para otras maneras y otros movimientos de esta deconstrucción, que es un movimiento filosófico que implica deconstruir estos grandes relatos, deconstruir estas instancias que se habían consolidado como verdades eternas, diríamos, ¿no? Entonces, animarse a ese poner el mundo patas para arriba, animarse a ese poner en tensión, incluso en este caso de este meme, hasta los grandes popes, diríamos, de la historia del arte, ¿no? Recuperar lo espontáneo, recuperar el gesto, recuperar, asumir nuevas actitudes frente a estas condiciones de modernidad, frente a esta modernidad que se había visto que no nos llevó a buen puerto. Más cercano a esta idea de grandes relatos, me parecía como un ejemplo en los movimientos de vanguardias, ¿no? Es decir, las vanguardias artísticas, si ustedes recuperan lo que se conoce como vanguardias históricas, que ustedes yo sé que las han estado estudiando el año pasado, estas vanguardias que se instalan a principios del siglo XX, en donde ¿qué características tenían? Se oponían a todo el pasado, rechazaban el pasado, rechazaban en bloque ese pasado, esta actitud de no reconocer, eso es moderno, ¿no? Por el otro lado, planteaban qué era el arte, es decir, definían una verdad que es el arte y lo escribían en un manifiesto, ¿no? Esta idea de un relato único, ¿no? Es decir, o eso era arte
o si vos no adherías a eso, no estabas haciendo arte o no pertenecías a ese movimiento, ¿no? Esta idea de un discurso único, un gran relato, que es el oponerse a todo lo anterior, pero no diciendo, bueno, puede haber distintas maneras de comprender el arte, sino en esta idea, pienso en el movimiento del futurismo en especial, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta idea de nos oponemos al pasado, de última vamos como un lugar de arte muerto, el arte está vinculado a lo que nosotros hacemos, y para pertenecer a este grupo tenés que seguir estos parámetros, ¿no? Entonces habría esta ruptura con el pasado, esta ruptura con los rituales de consagración también, ¿no? Es decir, pone en discusión los museos, pone en discusión las academias, ¿no? Ese saber que se reproducía a partir de las instituciones, lo pone en discusión porque dice, bueno, nosotros planteamos otra cosa. Esa mirada tan ligada a este discurso único es propia de la modernidad, ¿no? Es decir, por eso les traje algunos ejemplos de estos distintos movimientos de vanguardia, que si ustedes observan, ya para la segunda mitad del siglo XX, a nivel artístico hay un cambio, ¿no? En donde, si ustedes observan, ya frente a ese discurso único, muchas voces, multiplicidad de voces, multiplicidad de privilegiar los bordes, privilegiar los pliegues, romper los límites. Eso es posmoderno, ¿no? Abandonar esta convicción de que hay una única, ¿verdad? Una única manera de hacer las cosas. Esto que decíamos ligado a un recuperar ese pasado, un recuperar lo que se tenía que representar, una permanente experimentación, ¿no? Pero bueno, eso ya, la cita, el apropiacionismo, eso es posmoderno, esas son actitudes posmodernas, que luego vendrán distintos movimientos, pero esas son actitudes que se vinculan a eso posmoderno, ¿no? Entonces, lo moderno frente a eso posmoderno, ¿no? Que, ¿no? Esta visión interdisciplinaria, esta búsqueda permanente, de vincular saberes, ¿no? De romper límites, de construir relatos, eso es posmoderno.